Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver el tema utilizamos unidades de longitud. Muy bien, vamos a utilizar instrumentos de medida de diferente forma. Hay unos instrumentos de medida que son convencionales, unidades de medida convencionales, que son, por ejemplo, utilizamos partes del cuerpo o algunos objetos para medir longitudes. Por ejemplo, el pie, usamos el codo, los pasos, la pulgada, la palma de la mano. Podemos utilizar una maderita, un lápiz, etcétera, ¿no? Entonces, pero estas medidas que tomaremos no van a ser exactas, ¿no? Porque el pie de un niño es diferente al pie de un adulto, ¿no? Las medidas van a ser diferentes. Entonces, a estas medidas las llamamos medidas arbitrarias. Y luego vamos a utilizar también medidas utilizando, pues, el metro, la wincha, una regla graduada, etcétera. Entonces, vamos a ver las unidades de longitud. Las medidas pueden ser arbitrarias, como les dije, son aquellas que utilizamos partes del cuerpo, como por ejemplo el codo, la mano, el pie, la cuarta, etcétera, ¿no? U objetos, ¿no? Que nos sirven para medir longitudes. Por ejemplo, puedo utilizar un lápiz, ¿no? Una madera, como dije, larga, etcétera. Ejemplo para medir la distancia de un punto A al punto B. En este caso se ha utilizado la cuarta. De este punto A a este punto B, cada cuarta es de este punto al siguiente punto, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta que del punto A al punto B hay 4 cuartas, ¿no? Hay 4 cuartas. Luego, otras unidades de medidas que son arbitrarias, como les decía, la pulgada, la cuarta que hemos utilizado acá, el codo, que es el dedo medio hacia el codo, ¿no? El paso, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos pintar una cancha de vóley para jugar y no tenemos instrumentos de medida, pues usamos el paso, ¿no? Desde el centro al extremo de la cancha vemos cuántos pasos hay, ¿no? Y así también para la cancha contraria, ¿no? O también pues, medimos el lápiz, ¿no? Cuántos lápiz hay en para una determinada longitud, una determinada distancia. Luego tenemos las otras medidas convencionales, que estas medidas convencionales sí son reconocidas internacionalmente. Nos dan medidas exactas. Yo puedo medir 1 metro de tela aquí en Perú, en la China, en Japón, y van a tener la misma medida, ¿no? Estos patrones de medidas están guardados en París, ¿no? Bien protegidos, de tal manera que se conserve y no se deteriore, no se pierda ni 1 milímetro ni 1 centímetro, ¿no? Para medir longitudes se utiliza, por ejemplo, la cinta métrica, la regla graduada, la wincha, ¿no? Etcétera. Ahí tenemos los ejemplos. Las unidades de longitud. La longitud se utiliza para medir las distancias entre dos puntos, ¿no? Puedo medir el largo, el ancho, la altura, ¿no? De algún cuerpo. Por ejemplo, la distancia, ¿qué longitud hay de esta distancia del primer pino al segundo pino? La distancia mide 100 metros, ¿no? El instrumento de medida es la cinta métrica, la wincha, la regla graduada. Y luego tenemos la unidad principal de las medidas de longitud, es el metro, cuyo símbolo es la M minúscula. Hay unidades más grandes que el metro. A estas las llamamos múltiplos del metro. Y son el decámetro, el hectómetro, el kilómetro. Y hay otras más grandes como el megámetro, ¿no? El miriámetro, etc. Luego tenemos las unidades más pequeñas que el metro. A estas las llamamos submúltiplos del metro, que son las unidades de medida más pequeñas que el metro, como el decímetro, el centímetro, el milímetro, y otras mucho más pequeñas como el micrómetro, por ejemplo, que se utiliza en los microscopios, ¿no? La micra,
en los microscopios. Bien, vamos a ver aquí los múltiplos y submúltiplos. Yo lo he puesto con peldaños, como una escalera. Entonces, el metro está aquí en el centro y hacia arriba, cuando suben, ¿sí?, los peldaños, va a hacer pues que va a disminuir, ¿no? Va a ser de una menor hacia una mayor. Y cuando bajas, pasas de una unidad mayor hacia una menor. Muy bien, si bajamos de una unidad mayor hacia una menor, siempre se va a multiplicar por 10. Y a esto los llamamos los múltiplos del metro. Luego tenemos las unidades más pequeñas del metro, los submúltiplos del metro. Entonces, los múltiplos del metro son los que son mayores que el metro: decámetro, hectómetro, kilómetro. Submúltiplos del metro son unidades menores que el metro: decímetro, centímetro y milímetro. Un metro tiene 10 decímetros, es decir, tú coges una reglita graduada y mides desde el 0 hasta el número 10, o sea, es decir, 10 centímetros, y estás hablando de un decímetro. En 10 centímetros hay un decímetro. Ahora, ¿cuántos decímetros van a haber en un metro? Si hay 10 divisiones de 10, entonces van a haber 10 decímetros, ¿no? Un metro tiene 10 decímetros. Luego, si contamos los centímetros, del 0 al 1 es 1 centímetro, del 1 al 2, 2 centímetros, y un metro tiene 100 de esas divisiones, 100 centímetros. Luego, si vemos las divisiones más pequeñitas, del 0 a la primera línea chiquita, estamos hablando de milímetros. En un metro van a haber 1000 milímetros. Utilizamos unidades de longitud. Vamos a ver algunos ejemplos cómo utilizamos las unidades de longitud. Para medir longitudes mayores que el metro, o sea, los múltiplos del metro, tenemos aquí el primer ejemplo: decámetro. Este edificio mide de altura un decámetro, es decir, mide 10 metros, porque un decámetro es igual a 10 metros. Una cancha deportiva, voy a utilizar, por ejemplo, el hectómetro, ¿no? Hectómetro en este caso. Y vamos a medir el largo o el extremo de la cancha. De un extremo, la distancia de un extremo hacia el otro, aproximadamente es un hectómetro, ¿no? Y un hectómetro tiene pues 100 metros. Un hectómetro tiene 100 metros, es decir, la cancha deportiva tiene 100 metros de largo, lo que viene a ser un hectómetro. Luego tenemos el kilómetro, que es la unidad más grande, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una distancia larga, ¿no? Que decimos de la ciudad de La Victoria a la ciudad de Bolívar, tiene una distancia de 476 kilómetros. Si un kilómetro tiene 1000 metros, entonces en 476 kilómetros, que es la distancia de una ciudad a la otra, será 476.000 metros, ¿no es cierto? En 476 kilómetros van a haber 476.000 metros, porque el kilómetro es igual a 1000 metros. Muy bien, entonces aquí podemos entender las unidades de medida mayores que el metro que podemos utilizar con los ejemplos dados, ¿no? Vamos a ver las medidas menores que el metro, longitudes menores que el metro. ¿Qué vamos a utilizar para medir? Por ejemplo, si yo mido el tamaño de este lápiz, mide 10 centímetros. Mide 10 centímetros. Y entonces 10 centímetros equivale a un decímetro. Entonces, nuevamente, un decímetro es igual a 10 centímetros. Un metro, si cogemos un metro, vamos a ver 10 divisiones de 10. Entonces, en un metro van a haber 10 decímetros. Medidas más pequeñas que este lápiz, por ejemplo, un clip. Yo el clip no voy a medirlo en decímetros, puedo medirlo algo más pequeñito, ¿no? Son los centímetros. Y si observamos aquí, el clip mide 3 centímetros de largo. Entonces, un centímetro es igual a 10 milímetros, ¿no es cierto? Si un centímetro es 10 milímetros, 3 centímetros serán 30 milímetros.
En un metro hay 100 centímetros. La siguiente unidad de medida un poquito más pequeña, por ejemplo, cuando voy a medir, por ejemplo, el grosor de este lápiz, mide 8 milímetros. 8 milímetros. Un metro tiene 1000 milímetros. Ahora miren aquí, podemos observar para que no tengan duda cuando ustedes van a medir algo, siempre empezar desde cero. La medida se empieza en cero. Si hablamos del 0 al 10, estamos hablando de 10 centímetros que equivale a un decímetro. Un decímetro tiene 10 centímetros y tiene 100 milímetros. Luego, una unidad más pequeña, igualito el centímetro, empiezo del 0 hasta el 1, equivale a 1 centímetro. Un centímetro es igual a 10 milímetros. Y el milímetro es del 0 a la primera línea pequeñita. Ese es un milímetro. Entonces, cuando ustedes midan con su regla, miren cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Siempre empezando del 0. Conversiones de unidades. Las conversiones de unidades de una unidad mayor hacia una menor, cada peldaño significa multiplicar por 10. Si yo paso de kilómetro a metro, ¿sí? Multiplico por 10. Siempre de una mayor hacia una menor voy a ir multiplicando por 10 cada peldaño. Por ejemplo, de kilómetro a hectómetro por 10. De hectómetro a decámetro por 10 y de decámetro a metro por 10. Si cojo de kilómetro de frente hasta metro, son 3 peldaños. Entonces voy a multiplicar por 1000. De metro hasta milímetro, también por 1000. De metro hasta centímetro, por 10, porque son, por 100, porque son 2 peldaños. Y de metro a decímetro, por 10. Entonces en un metro hay 10 decímetros. En un metro hay 100 centímetros. Y en un metro hay 1000 milímetros. En un kilómetro hay 1.000.000 de milímetros. Ahí estamos, multiplicamos por 10. Ahora, cuando yo voy a pasar de una unidad menor hacia una mayor, la flecha va en sentido contrario porque va a ser la operación dividir entre 10. Por ejemplo, de milímetro a centímetro es un peldaño, entonces voy a dividir entre 10. Y así sucesivamente, ¿no? Entre 10. Si voy desde milímetro hasta metro, de frente entre 1000. De metro a kilómetro, entre 1000. ¿no? De metro a hectómetro, entre 100. De metro a decámetro, entre 10. Vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? Aquí tengo ubicada también las unidades de medida en forma horizontal, empezando por la mayor medida que es el kilómetro, hectómetro, decámetro, metro. Menores que el metro son decímetro, centímetro y milímetro. Entonces las unidades menores que el metro son los submúltiplos y las mayores que el metro los múltiplos. Entre unidad y unidad va a ser multiplicada por 10, ¿no? Por 10, por 10, por 10, por 10. Pero si yo paso de una unidad, por ejemplo, de kilómetro a metro, yo me doy cuenta que es por 10, por 100, por 1000, ¿no? De metro a milímetro, también por 1000, por 10, por 100, por 1000, ¿no? Y si es en sentido contrario, de menor a mayor, divididos entre 10, ¿no? Entre 10, entre 100, entre 1000. Con esta tablita, sería bueno que ustedes la pongan en una mica así ordenada, para que ustedes practiquen ahí, ¿no? Se supone que en una hoja A4, en forma horizontal, pones todas estas unidades dejando un regular espacio para que escriba los números grandes, ¿no? Debajo de cada uno, hagan las conversiones. Utilicen la mica y los plumones de pizarra aquí. Y vamos a empezar con algunos ejercicios para su conversión. Dice, convertimos de mayor a menor. Para esto vamos a multiplicar. Unidades de mayor a menor siempre se va a multiplicar. Empezamos. Convierte 3 kilómetros a metros. Si nos ubicamos los 3 kilómetros aquí arriba, 3 kilómetros a metro, voy a multiplicar por 10, por 100, por 1000. Entonces, de 3 kilómetros a metro será 3 por 1000, igual a 3000 metros. Vamos a ver otro ejemplo. 31 metros a centímetros. Entonces vamos a convertir 31 metros a centímetros.
Entonces me doy cuenta que de metro a centímetro va a ser multiplicado por 100, por 10 y por 10 por 100. Entonces, 31 metros es 31 por 100 y voy a obtener 3100 centímetros. 8 decámetros vamos a convertir a decímetros. También de mayor a menor multiplico. Entonces, 8 decámetros a metros es por 10, a decímetros es por 10 otra vez, entonces sería por 100. Entonces sería 8 por 100 y me da 800 decímetros. Muy bien, vamos a hacer la conversión de menor a mayor. En este caso se divide. Cuando paso de menor hacia mayor, dividimos. Ejemplo, en 6.500 centímetros, convertir a decímetros. Entonces estamos en centímetros y vamos a subir un peldaño. Quiere decir que vamos a dividir entre 10. 6.500 entre 10 sería 650 decímetros. 120.000 milímetros a metro. Entonces, de milímetro a metro voy a dividir entre 10, entre 100, entre 1000. Quiere decir 120.000 entre 1000 me da 120 metros, de milímetros a metro. Muy bien, chicos, recuerden que también podemos utilizar la tabla donde ubicamos el número. Por ejemplo, supongamos que yo quiero resolver sin estar pensando en multiplicar o dividir, ¿no? Y también puedo ubicar el número. Por ejemplo, a mí me dicen 3 kilómetros. Ubico el número 3 en kilómetros. Aquí arriba, por favor, estoy poniendo, ¿eh? Ahí está 3 kilómetros. Y me dicen convertirlo a metro, hasta metro. Voy a completar con ceros hasta metro. ¿Listo? Otro cero y otro cero hasta metro. Y entonces en la tabla directamente yo puedo decir que en 3 kilómetros hay 3000 metros, lo que hemos obtenido aquí. Otro ejercicio, por ejemplo, 31 metros, dice convertirlos a centímetros. Entonces, la última cifra que nombramos del 31 va a ocupar la posición del metro. La última cifra, en este caso el 1, ocupa la posición de metro. Entonces voy a poner en metro, voy a poner el 1, ¿sí? Y el 3 va en la unidad mayor a esta, ¿no? En el decámetro. Ahí está 3. Entonces me dicen 31 metros, ¿cuántos centímetros hay? Completo los ceros hasta centímetros, que es igual a multiplicar por 100, ¿no? Lo que hemos hecho aquí multiplicar por 100, aquí solamente en el tablero, que les digo para que practiquen, solo completan con 0, que significa multiplicar por 100. Y obtenemos 3100 centímetros. La última cifra ocupa la posición, en este caso centímetros, y se diría 3100 centímetros. Quiere decir que en 31 metros hay 3100 centímetros. Y así podemos hacer todos los ejercicios, ¿no? Igualito cuando dividimos. Vamos a ir trabajando otros ejemplos para ver. Voy a borrar para continuar, ¿ya? Bien. Entonces seguimos. Practicamos. Según los ejemplos anteriores, completa las equivalencias. ¿Bien? Vamos a completar estas equivalencias y yo les pregunto, en 8 kilómetros, ¿cuántos metros hay? ¿Ah? Algunos van allá multiplicando de kilómetro a metro es por 1000, 8 por 1000, 8000 metros. Otros pueden ubicar en el tablero el 8 en kilómetros y completan con ceros hasta metro y van a tener lo mismo, ¿no? 8000 metros. En 15 hectómetros, ¿cuántos metros hay? La multiplicación va a ser por 100, ¿no es cierto? Entonces, 15 por 100 serían 1500 metros. Luego, en 2800 centímetros, no se olviden que pueden utilizar el tablero, como les dije hace un rato, ¿no? Les dije así, por ejemplo, acá tiene el metro, ¿sí? Acá tiene un decímetro, centímetro y milímetro, ¿no? Mayores que el metro tendríamos decámetro, el hectómetro,
del kilómetro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hemos hecho el 8 arriba? Hemos multiplicado 8 por 1000, 8000. Pero también he podido hacer esto, ¿no? En el tablero ubicar el 8 y completo con ceros hasta el metro. 0, 0 y 0. Entonces, en 8 kilómetros hay 8000 metros. Luego, en 15 hectómetros, coloco el 5, la última cifra, el 5, ocupa la posición de hectómetro. Entonces, coloco el 5 en hectómetros y adelante va el 1. Entonces, en 15 hectómetros, ¿cuántos metros hay? Completo con 0 hasta metro. ¿Sí? Y puedo decir, en 15 hectómetros hay 1500 metros, lo que nos ha salido acá. ¿Sí? Podemos hacer el otro, por ejemplo, dice 2800 centímetros. Voy a copiar hasta el último 0, ocupa la posición de centímetros. Entonces coloco 0 en centímetros, 0 en decímetros, 8 en metro y 2 en decámetro. Entonces, 2800 centímetros, ¿sí? Convertirlos a metro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar estos ceros, voy a dividir entre 100 y voy a leer hasta donde dice metros. Quiere decir que en 2800 centímetros hay 28 metros. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar y vamos a poner, ¿no? En 2800 centímetros hay 28 metros. En 77 metros, igualito. Si quiero trabajar bien el tablero, pongo en metros, 77, el último 7, posición de metro. En 77 metros, ¿cuántos centímetros hay? Completo con ceros hasta centímetros. Y sería 7700 centímetros. Si yo trabajo de acuerdo a multiplicar por 10, 100.000, de metro a centímetro multiplico por 100. 77 por 100 va a dar 7700 centímetros. Muy bien, chicos, y así van a poder trabajar todos los demás números que están ahí, ¿ya? Voy a borrar para seguir trabajando. Dice, en 2.060.000 centímetros, ¿cuántos hectómetros hay? Entonces, de metro a hectómetro es entre 100 y de centímetro a metro entre 100. El 100 por 100 son 4 ceros, ¿no es cierto? Entonces vamos a quitarles acá 4 ceros, ¿no? Porque es entre 10.000. 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces vamos a dividir entre 10.000. Entonces entre 10.000 sería 2060, perdón, 206 hectómetros, ¿no? Entre 10.000. Vamos a quitarle 4 ceros. 206 hectómetros. En 240.000 centímetros, de centímetros a metros, nos toca dividir entre 100, porque está pasando de una unidad menor hacia una mayor. Entonces, si dividimos entre 100, nos dará 2.400 metros. 305 decímetros, de decímetro a milímetro, de mayor a menor. Entonces voy a multiplicar. De decímetro a milímetro es por 100. Entonces, 305 por 100 será 30.500 milímetros. En 85 decámetros, vamos a convertir a centímetros de una unidad mayor a una unidad menor. Entonces sería por 1000. 85 por 1000 sería 85.000 centímetros. No se olviden que puedo utilizar multiplicando por 10, 100, 1000, etcétera, o dividiendo, o utilizando el tablero, ¿no? Ubicas, posicionas la unidad de medida que te dan, 85 decámetros, por ejemplo, el 5 en decámetro, el 8 en hectómetro, y luego completas de 0 hasta centímetros, y te da la misma cantidad. Bien, chicos, resuelvan las páginas 19 y 20 del libro, y no se olviden de ver el video completo, detenerse donde necesitan que se repita, etcétera, hasta que lo comprendan, ¿ya? No se olviden, chicos, de hacer todo eso y nos vemos hasta la próxima clase.